En específico, desde hace un tiempo me ha gustado mucho dedicarme a la formación para ministros extraordinarios, ya que es uno de los servicios en nuestra Iglesia Católica que más está abandonado y que más importancia se le debería de dar por el simple hecho de que tenemos el acceso a lo sagrado. Ningún otro servicio tiene el acceso a lo sagrado como el ministro extraordinario, porque el ministro extraordinario va a participar en la administración en colaboración con el sacerdote de la Eucaristía. Aunque el ministro extraordinario no va a consagrar el cuerpo de Cristo, no lo va a convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre, el ministro sí va a distribuir la comunión, sí va a tocar el cuerpo de Cristo, sí va a predicar, sí va a compartir la palabra de Dios. En cambio, en comparación con otros servicios, el coro, la misma liturgia, los catequistas, agentes de pastoral, grupos juveniles, cursos de Biblia, todos estos agentes de pastoral que también apoyan, ¿sí?, en la administración de la celebración litúrgica, no están directamente en contacto con el cuerpo del Señor. Y el cuerpo del Señor es lo más sagrado que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Por eso me he enfocado en la formación para ministros extraordinarios, para compartirles la importancia de este servicio, que no se tiene que tomar a la ligera, queridos hermanos. Un servicio que tiene que tener una formación, un proceso para prepararse, para poder ser por lo menos agentes de promover la comunión. Por eso son ministros de la comunión. Y en ese sentido, vamos a ir entendiendo parte a parte en este breve curso, cómo el Señor nos invita a convertirnos, a ser siervos. Como lo escuchamos ahorita en el texto, nadie será mayor que su dueño, que su servidor. Nosotros somos enviados por el Señor. Nadie es superior a aquel que lo ha enviado. El que tiene el poder es el que lo envió. Y nosotros debemos entender que no somos protagonistas en esta historia. No somos los principales, somos colaboradores. Y a quien tenemos que promover en este servicio es a Jesús. No solamente Jesús Eucaristía, sino Jesús como persona, Jesús palabra y Jesús comida. Se hizo pan y se hizo palabra para con nosotros. Pero ¿cómo vamos a promover entonces a Jesús? Vamos a comenzar conociendo las bases para ser un ministro extraordinario. Gracias, queridos hermanos, los invito a que compartan el video, que le den like, que se suscriban y vamos a comenzar con esta formación. La formación de ministros en la Iglesia Católica, ¿sí? Los primeros retos a los que nos enfrentamos en la Iglesia Católica, la falta de formación en las parroquias, ¿sí? Una de las cuestiones que sucede en nuestra Iglesia Católica, número uno, es que tenemos falta de sacerdotes, ¿sí? Eso ya lo tenemos muy bien entendido y el primer reto es seguir haciendo oración por las vocaciones sacerdotales, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. ¿Sí? Los ministros podrán faltar, pero los sacerdotes no, porque ellos son quienes administran el sacramento de la Eucaristía. Y debido a que no hay tantos sacerdotes en nuestra Iglesia Católica, a veces quisiéramos tener un sacerdote en cada comunidad, en cada colonia, pero no, hay un sacerdote para 10 o 20 capillitas, ¿verdad? Imagínense cómo está desaturado en la administración pastoral. Que celebración de bautismo, de 15 años, de primera comunión, que hay una fiesta patronal, una bendición de una casa y un sacerdote para más de 20 comunidades. Imagínense, eso está interesante. El reto al que nos enfrentamos es que hacen falta sacerdotes. Por lo tanto, lo primero que los invito es que el ministro tiene que orar, ¿sí?, muchas horas frente a Jesús sacramentado, pidiendo jóvenes santos, jóvenes que se formen en sus hogares con familias cristianas, que escuchen música católica, que vean videos de historia de la salvación, que lean la Biblia, que recen, que promuevan la cultura de nuestra Iglesia Católica. Una cultura que nos lleva al encuentro del Señor. Y si desde casa estamos formando a los jóvenes con buenos valores, seguramente en algunos años tendremos santos sacerdotes. Hoy hay santos sacerdotes, pero son pocos. Queremos que haya más sacerdotes santos, una iglesia más santa, pero todo eso comienza desde casa, desde la familia. Decía San Juan Pablo II, la familia es la iglesia doméstica, es la iglesia donde nosotros crecemos. Ahí con papá y mamá, con los hermanos, empezamos a practicar los valores cristianos. Que no se nos olvide
que debemos seguir orando, pero también seguir participando desde nuestros hogares para promover las vocaciones. Muchas veces criticamos a la iglesia, ¿por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué ya nadie quiere participar? Pues porque desde casa las cosas no andan bien. Hay que ser nosotros los primeros agentes de promover las vocaciones en casa, en la familia, con nuestros sobrinos, nuestros ahijados. Ahí es donde se tiene que realizar. Ese es el primer reto. Y debido a esta situación, hermanos, pues es que no hay suficiente momento o ¿sí? situaciones para poder celebrar a todos, visitar a los enfermos, ancianos. Hay mucha demanda pastoral. Otra razón, otro reto que tenemos en nuestra iglesia es la falta de deseo, celo pastoral. Miren, aparte de que nuestros sacerdotes son pocos, los pocos que quedan, ¿sí? Los pocos que están en su ministerio, están atravesando una serie problemática en nuestra situación actual. La soledad, la falta de deseo y celo pastoral, sacerdotes que a veces, perdón que lo diga, son humanos, se enamoran tanto de una mujer, del dinero, de los bienes, y empiezan a desorientar su interés por la liturgia, por lo sagrado. Y vemos sacerdotes que descuidan la formación, descuidan la parroquia, descuidan los retiros. Ya no hay reuniones de ministros, ya no hay reuniones de catequistas, ya no hay nada. Esa falta de celo pastoral a veces se da en nuestros sacerdotes y es entendible. Somos humanos, pero esta es la razón por la cual no hay buenos ministros en la iglesia y por eso luego dan mal testimonio y recibimos un montón de críticas de las sectas protestantes, que los ministros no dan testimonio, que no son consagrados, que no están formados, pues por eso, porque nuestros agentes de pastoral, que son nuestros sacerdotes, no nos forman en las parroquias. Entonces, ese es un segundo reto, cuando no hay un celo pastoral por nuestros párrocos. Y eso todavía súmenle que hay que seguir orando por sacerdotes que ya están consagrados, pero que ahora se entreguen al ministerio sacerdotal, se entreguen a la iglesia. Ese es el segundo reto. ¿Por qué? Más allá de juzgarlos, más allá de criticarlos, de condenarlos a nuestros sacerdotes, hay que orar por ellos. Hay que orarlos porque también están en este camino. También van caminando con nosotros. Ellos con un ministerio sacerdotal, nosotros como un ser hijos de Dios, pero ambos vamos en el camino de Dios y también tenemos errores. Ahora, esta falta de sacerdotes en las parroquias en concreto será la razón por la cual la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, va a promover la participación del laico, no solamente en el ministerio del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, sino también en otros servicios. Después del Concilio Vaticano II viene esta reforma de la liturgia, donde muchas cosas van a cambiar. Al cristiano creyente se le va a otorgar ese acceso a lo sagrado. Anteriormente, nadie tenía acceso a las Sagradas Escrituras. Nadie tenía acceso incluso a la misa. La celebración de la misa era en latín y el sacerdote celebraba de espaldas, la famosa misa tradicional. ¿Por qué? Porque se hacía en latín, en el idioma original, y también el sacerdote celebraba hacia el altar, es decir, hacia Dios, no hacia el pueblo. Después del Concilio Vaticano II viene toda esta reforma para poder participar, ya no ir a misa, oír misa, sino participar en misa. Se promueve entonces una liturgia donde los cristianos católicos puedan participar ahora de la Eucaristía, ser Eucaristía en Cristo a través de su palabra y a través de su cuerpo. Por eso es que ahora el sacerdote da vuelta hacia el público y hacia la comunidad y celebra la misa de frente a la comunidad. Los cristianos católicos ahora tenemos el acceso a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Podemos subir al altar, ¿sí? Podemos incluso tocar el cuerpo de Cristo. Podemos administrar y llevar los objetos litúrgicos en colaboración con el sacerdote. Podemos estar en contacto con el sagrario. Y todo eso cambia una participación en la iglesia que ahora se vuelve más plena, pero con un riesgo, ¿sí? La reforma litúrgica va a tener un doble riesgo. Número uno, vamos a tener acceso a lo sagrado y va a ser algo muy bonito, pero al mismo tiempo se vuelve un arma de dos filos,
porque también puede ser un riesgo que nos lleve a la condenación de profanar lo sagrado, ¿sí? Profanar lo sagrado significa que en este acceso a lo sagrado yo no haga buen uso de ello. Y entonces vemos situaciones donde las personas colocan en el altar cosas, ¿sí? Ya terminó la misa, quitan el mantel y en el altar ponen cosas, ¿sí? Como si fuera cualquier mesa. No, es la mesa de lo sagrado, ¿sí? Ya terminó la misa y suben los sacristanes, los mayordomos y se paran en el altar a hacer una reunión. O que va a haber una convivencia y ocupamos el altar como mesa para la convivencia. No, el altar era exclusivo de la Eucaristía, porque es un don que se celebra ahí. Como estos ejemplos, vamos a tener muchísimos al distribuir la comunión, en el momento en cuanto nosotros vemos la participación del ministro, vamos a ver muchos errores, porque el tener el acceso a lo sagrado, a veces se vuelve normal para nosotros, ¿sí? Y esa normalidad no está bien, porque entonces en esa normalidad de normalizar lo sagrado, le estamos quitando lo sagrado, lo estamos viendo, bueno, ya es normal tener el cuerpo de Cristo, ya es normal que el ministro distribuya la comunión, ya es normal la liturgia de la palabra, ¿no? Ese fue el riesgo de la reforma litúrgica, que al darnos el acceso a lo sagrado, algunas personas le perdieron el sentido. Anteriormente, por poner un ejemplo muy sencillo, los sacerdotes solamente eran sacerdotes de parroquia. Y cuando tú querías ver a un sacerdote, tenías que ir a la parroquia y lo ibas a encontrar seguramente. Porque el sacerdote estaba orando, estaba celebrando misa, celebrando bautismo, todo el tiempo estaba en la parroquia. Y cuando las personas encontraban un sacerdote, por eso le besaban la mano, porque no era común verlo en la calle, no era común ver a un sacerdote. Y lo respetaban, le hacían reverencia, hasta nuestros abuelitos nos decían, dale beso al Padre en su mano, respétalo, hazle reverencia, es un sacerdote santo, es un hombre de Dios. Hoy, el sacerdote tiene la invitación desde el Papa Francisco y desde Juan Pablo II a que somos una iglesia en salida, una iglesia misionera. Y hoy encontramos a sacerdotes en redes sociales, haciendo videos, haciendo TikToks, sacerdotes que también hacen sus transmisiones de la misa, sacerdotes que están más cercanos. Y al verlos tan cercanos a nosotros, pues ya le perdemos el respeto, porque cuando los vemos, mira, es el sacerdote tal, mira, y ya no lo respetamos. Ese es el riesgo de tener el acceso a lo sagrado. Por eso, en este curso de formación para ministros, debemos tener muy claro cuál es el problema y dónde está el origen. Desde el Concilio Vaticano II, cuando surgen nuestros ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, surgen por esta necesidad para colaborar con el sacerdote y ayudarle en estas necesidades pastorales básicas. Obviamente al ministro extraordinario no se le va a poner a celebrar la Eucaristía, no se le va a poner a confesar, no se le va a poner a celebrar el matrimonio, ¿verdad? No, porque esos son actos litúrgicos exclusivos del sacerdote. ¿Dónde entonces vemos la participación del ministro? Bueno, en estas necesidades que el sacerdote va a ocupar. Y ahorita ya las veremos. Pero por eso surge. Ahora, ¿cuál es la cuestión del ministro? Que debe de entender por qué surge, para qué surge, y después entender también que en este acceso a lo sagrado no debe de perderle el sentido a lo sagrado. Porque esto le pasa muchas veces a nuestros sacerdotes también. El estar en contacto todos los días con lo sagrado se puede volver algo normal. Ya es normal tener el cuerpo de Cristo en mis manos, ya es normal celebrar la liturgia de la palabra, ya es normal exponer el Santísimo y le vamos perdiendo el sentido a lo sagrado. Y bueno, tenemos una de críticas, una de testimonios en nuestra Iglesia Católica de personas que le pierden el sentido a lo sagrado. Y ahí tenemos el problema constante de la mala formación de los ministros. Entonces, número 1, entender que nosotros vamos a participar en esta parte de la falta de sacerdotes, colaborando con el sacerdote en las necesidades prioritarias que sean para nosotros básicas, ¿sí? No vamos a hacer cosas que hace un consagrado. Vamos a colaborar en lo que más se pueda, siempre con disposición. Y por otro lado, vamos a tener esta misión de tener siempre que cuidar lo sagrado. No perderle el sentido a lo sagrado será el reto más grande que tiene un ministro extraordinario. Será tu responsabilidad, hermano ministro,
que no le pierdas el sentido a lo sagrado. Es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil perder el sentido, porque al estar en constante contacto con lo sagrado, pues se te hace normal. Entonces, ese es un reto muy grande al cual los invito a que lo tengan muy claro desde el principio. El ministro extraordinario cuida su formación para siempre darle la importancia a lo sagrado.